a revisar el archivo, ¿ya? Y para conversar sobre esos 5 casos. ¿Ok? 5:40. Listo, doctor. Ya listo, 5:40.
¿Ya están listos? ¿O les falta todavía? Aún falta, doctor. Sí, doctor, danos un poco de tiempo más, por favor. Sí.
Doctor, Ajá. yo quisiera hablar acerca de la primera pregunta. A ver, ¿quién es? Adriana. Sí. Espérame un ratito, déjame abrir el archivo. Ya están todos entonces. Comenzamos entonces. Realmente esto es lo que yo creo, o sea, ahí Ya, usted me espérate, corrige si... ya, espérate un ratito que no encuentro el archivo. Ustedes son A1, A2, doctor. A2. Ah, ya, perdón. A2, ya aquí están. Déjame poner. Ya vamos. Ya, a ver, entonces en este primer ejercicio nosotros teníamos que cada enunciado relacionarlo con un fármaco. Entonces en la orden también decía que iban a haber unos que no se iban a utilizar. Por ende no todos están incluidos aquí, ¿verdad? Entonces el primer enunciado dice, este fármaco se utiliza actualmente para trastornos broncoespásticos. Ya, entonces yo puse que este de aquí iba a ser el ipratropio, porque se hace una inhalación oral de ipratropio y se usa para prevenir como que resoplos, sibilancias, dificultad para respirar, estrechez en el pecho, tos, y lo utilizan las personas que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ajá. Entonces, Y no, en el EPOC, también puedes darlo en el asma. Ajá, en el asma, sí, ¿Ya? también iba a decir. Un proceso donde hay una broncoconstricción. Obviamente, no solo el hipatropio, ya el lunes que vamos a ver otros fármacos, lo que son los adrenérgicos, también vamos a ver que podemos dar otros fármacos más aparte del hipatropio. Ya, pero está muy bien esa ya. La segunda. Ya, en la segunda dice, este fármaco bloquea casi exclusivamente los receptores muscarínicos M3. Y yo había puesto aquí la atropina, porque este es un fármaco anticolinérgico del parasimpático, que es un alcaloide antimuscarínico. Entonces, por eso lo puse aquí. Dicen que este interacciona con receptores muscarínicos de las células efectoras, evitando que haya una fijación del neurotransmisor de la acetilcolina. Entonces, por eso había puesto atropina. Y en el tercer enunciado que dice, este fármaco se utiliza principalmente para el parkinsonismo, había puesto benztropina, porque también es un fármaco anticolinérgico que funciona bloqueando la acetilcolina, y yo había leído que ayudaba a disminuir los síntomas en la enfermedad de Parkinson. De ahí en el cuarto puse mecamilamina, porque este aquí es un antagonista de la nicotina, y yo había leído que se utiliza en los pacientes para que puedan dejar el hábito de fumar. Y ya en el último puse que dice, este fármaco se utiliza casi exclusivamente para diagnosticar o tratar trastornos oculares. Puse escopolamina, porque aquí decía que se une a los receptores muscarínicos que hay en distintos lugares, como la piel, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, en el corazón, pero también en los ojos. Entonces, como decía, trastornos oculares, pensé que debería ir aquí. Ya, y ya tú dices que es la H. Ya. Ajá. ¿Y por qué no escoges otro que sea exclusivamente para la parte ocular? O sea, es que de ahí, entre las otras opciones, me parece que los otros fármacos eran para tracto gastrointestinal, me parece haber leído. ¿Y la omatropina, para qué sería la omatropina? La omatropina. Creo que esa era para el tracto gastrointestinal, pero no estoy segura. Doctor, O sea, eso no lo utilizaba para... Doctor, en eso tengo omatropina. No te parece. A ver, espérate.
tengo hecho un champú aquí, esto ya. Ya, la primera, la segunda, la primera y la cuarta, excelente, ¿ya? La quinta, o sea, ¿por qué escogerías escopolamina, exclusivamente ese? Sabiendo que la escopolamina es un fármaco que hay que tener sumo cuidado. Mira que la escopolamina ahora la están Claro. utilizando, ¿ya? Para estos vándalos de los dulces sueños y todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Doctor, yo en la quinta tengo otra respuesta. Ya. No, déjame, ya. Entonces, como que no iría esta de aquí, ¿ya? Pero de aquí la primera, la segunda, ¿cuál me dijiste? Atropina. Atropina, la A, ¿ya? Ujú. Y la tercera que no Doctor, escuché, benstropina. Ajá, la, doctor. espérate un ratito, la B, ya. Espérate un ratito. Ya, Ya, doctor, ahora sí puedo decir algo. ya listo. Entonces, ya espérate un ratito. Sí, Ya, perdón. ahora. Ya, entonces, María, ¿dónde está? Adriana. Sí, Entonces, con la primera, excelente, muy bien, ¿ya? Obviamente, el hipratropio con también otro fármaco, el tiotropio, puedes utilizarlo en estos casos de trastornos broncoespásticos, broncoespasmos, todo eso, ¿ya? En la 3, la mestropina, excelente, la podemos utilizar en ese, ¿ya? Y en la 4, la G, la mecamilamina, excelente, también la podemos utilizar. Pero en lo que es la 2, ya, que tú dices que es la atropina, pero aquí me está diciendo, este fármaco bloquea casi exclusivamente los receptores muscarínicos M3, ¿ya? Y la 5, tú dices la escopolamina, ¿ya? En esas dos no estaría yo de acuerdo. A ver, ¿quién quería hablar? yo quería hablar, pero sobre la 3. ¿Quién? Marisa Bodero. A ver, Bodero, dime sobre la 3. Ajá, yo quería hablar sobre la 3 porque la verdad es que me parece súper importante y igual estaba correcta mi compañera en decir que la benstropina era usada para el parkinsonismo porque yo leí que, o sea, básicamente como uno de los síntomas de la enfermedad de Parkinson era la dificultad con la movilidad y el control muscular. Eso está La bien. benstropina, ajá, era para eso, entonces eso quería Ah, como acotar ya porque listo, no ya. lo había Entonces, pensado. estás reafirmando. Ya. Ahora, ¿quién más? ¿Quién me Doctor, quiere? Yo quería hablar de las 5, doctor. A y ver, yo de la 2. Pamela. Sí, Pamela Pamela, Estudillo. de las 5, ya dime de las 5, Pamela. ¿Por qué crees que no podría ser la escopolamina? Ya, yo en las 5 había puesto que, o sea, creo que es la omatropina, porque había leído que este va a ser un anticolinérgico, entonces lo que va a hacer es bloquear las respuestas del esfínter del iris y también del músculo acomodador, el ciliar. Y Entonces es, eso va a producir dilatación de la pupila, midriasis. y es un fármaco que se lo utiliza en el área de la oftalmología, ¿ya? Sí. Y lo pasamos en una presentación, ¿ya? Listo. Entonces, escopolamina no iría a escopolamina, ¿ok? Ya, ¿y cuál era la otra? A ver, ¿quién Doctor, habló? naranjo. No, espérate. Ya está Adriana, ya está. ¿Quién era la otra? Pamela, creo, ¿no? Sí, Pamela Pamela Estudillo. y Budero Y hablaron. Marisabel, ajá, Bodero. Astudillo. A ver, ¿quién iba a Naranjo. intervenir? A ver, Naranjo, dime. Cuéntame. La 2 sería los que bloquean casi exclusivamente los receptores muscarínicos M3. Sería, creo yo, la darifenacina, que es la que se utiliza para tratar la vejiga hiperreactiva.
Excelente. Ya. Pero, ¿y por qué no atropina? Porque la atropina actúa sobre los receptores muscarínicos de tipo 2. Ujú. Ya, entonces estamos bien con esto de aquí. Sí. ¿Ok? Excelente. ¿Quién me quiere hacer el Doctor, 6? yo puedo hablar de este caso. ¿Cómo te llamas? Leonardo. Siempre dígame apellido. García, García Falcone. Ya, García, cuéntame. Ya. Bueno, un hombre de 25 años sufría... ¿Leo el caso o de...? O sea, haz de cuenta que tú me vas a poner un caso, entonces tienes que Ya. hablar sobre el caso y explicarlo, ¿no? No es que Ya. vas a ir directamente a la respuesta, o sea, haz de cuenta Sí. que tú me vas a presentar un caso y yo no lo sé. Así va. Ya. Un hombre de 25 años sufría un fuerte mareo cuando viajaba en avión o en barco. Se sintió mucho mejor después de usar un parche transdérmico para aplicar un medicamento antes de viajar. ¿Cuál de los siguientes receptores es el que más probablemente me dio el efecto de lo que es el fármaco? Ya, primeramente pensé el parche que era de escopolamina. ¿Por qué? Porque este de aquí se utilizaba para lo que eran los mareos y eso por el estilo. Así que ya una vez como que saber de qué era, vi el mecanismo de acción, ya que esta escopolamina iba a actuar como lo que eran los antagonistas, bueno, un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos, y por tanto tiene como que la capacidad de unirse a los tipos, o sea, subtipos de receptores como es el M1 y el M5, y también de bloquear la acción de la acetilcolina y produciendo un cuadro anticolinérgico. Así que por eso escogí, bueno, la respuesta para mí sería la M1 colinérgico. ¿Y por qué no la A? ¿Mm? ¿Por qué no la A? Porque no es un receptor de escopolamina, o sea, Pero ¿y tú cómo sabes de que este paciente se había colocado una escopolamina? o sea, porque primeramente, o sea, había escuchado en la clase que se utilizaban para este tipo entonces de mareos y todo por el estilo. Además, este H1 histaminérgico se utiliza más para lo que son rinitis alérgica, dermatitis atópica y conjuntivitis, y no precisamente como un mareo. O sea, para estos síntomas. Jiménez. Sí, doctor. Este mismo caso, ¿por qué no podría ser un 5-HT3? Porque ese no se usaba para los estados como de, por ejemplo, provocada no confusión, sino anímicos de las personas. Tenía que ver con eso ahí. Sí, se le dice que a la 5-HT3 se le dice que es una hormona de la felicidad. Pero ¿para qué más era la 5-HT3? ¿Te acuerdas? Ya lo vimos. Lo vimos en gastrointestinal. Doctor, O sea, para... ¿No eran los antimiméticos, doctor? Ajá. ¿Quién habló? La chica. Naranjo. Ya. A ver, ¿quién dijo, doctor? yo, doctor.
Dime. Que los bloqueantes de 5-HT3 no podría usarse, o sea, yo no pensaría que se usa en este caso clínico porque esos se usan más para vómitos y náuseas y mareos asociados a cuando se consumen antineoplásicos, cuando se administran antineoplásicos. ¿Ya? Yo pensaría en un antihistamínico, porque eso también vimos en el otro capítulo, que bloquean los receptores H1, si no me equivoco. Claro, ¿por qué no? Ya. Ujú. Ya, listo. ¿Y no pensarías tú en un fármaco como los D2 dopaminérgicos? ¿Qué harían estos D2? ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio? Doctor, los fármacos D2 no bloquean los receptores de histamina. Los D2, los receptores de histamina. Doctor, ¿no Ajá. son para las enfermedades de Parkinson? A eso, pues ya. A ver, ¿quién? ¿Quién? Rimbaldo. Rimbaldo. Dígame, doctor. ¿Por qué me dices los D2 con los H1? O sea, creo que estoy mal, pero yo tenía entendido que los receptores, que los fármacos, o sea, dopaminérgicos, inhibían los receptores de histamina. Los dopaminérgicos, los receptores de histamina. Ajá, creo que estoy mal. Claro, o sea, sí, está bien está bien lo que son los D2 que son utilizados para lo que son esto del Parkinson, para todos estos trastornos que más que todo se habla siempre de que el Parkinson ya tiene mucho que ver con esto de la dopamina. ¿Ya? Pero no entiendo esa pregunta que hizo Rimbaldo de que los D2 tienen que ver con los H1. Entonces, ahí me dejó como perdido. Bueno, de pronto una equivocación. Este de aquí, la 8. Jiménez. Joffre. No está Jiménez. Bueno, Doctor, aquí estoy. a ver, Solo cuenta. que mi internet está un poco malo, doctor, le soy sincero, no. Por eso estoy que me desconecto y me desconecto de la llamada cada rato. Ok. Jovín, cuéntame.
Presente, doctor. Cuéntame del caso 8. Ya. Una mujer de 62 años que estaba de vacaciones en Guatemala se presentó en el hospital local con náuseas, vómitos y diarrea profusa y acuosa. Los síntomas habían aparecido después de comer ostras crudas. Se le recetó atropina, que alivió la diarrea. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones moleculares es la más probable que haya mediado el efecto terapéutico de la atropina en el trastorno del paciente? Ya. Voy a hablar. Voy a hablar. Ya, ¿y cuál sería la resolución de este caso? O sea, yo opinaría la B. O sea, la disminución del calcio citosólico en las células musculares lisas. Asmiño. Rosero. Aquí, doctor. Cuéntame de este mismo caso. ¿Qué me puedes opinar de este caso? La verdad no estoy seguro, pero yo me iría por la E, por la activación de los autorreceptores colinérgicos presinápticos. Presinápticos. Sí. Ya. Eh, a ver, presinápticos. Autorreceptores colinérgicos presinápticos. Ya. ¿A qué nivel están los presinápticos? Y para que tenga una función, necesita ¿qué? Los presinápticos. ¿Ah? Se les han hecho difíciles estos casos a ustedes. Doctor, ¿no sería la C? A ver, ahí está. Ahí están los presinápticos. Necesitaría un ganglio autónomo para funcionar. Sí, pero entonces en este caso no sería, ¿ya? Sería la B. Sería la B, ¿ya? O sea, ¿cómo yo voy a activación de los autorreceptores colinérgicos presinápticos? Acá están los presinápticos, ¿ya? Recuerden que tienen fibras pre y post, ¿ya? Entonces necesitarían un
Una fibra postsináptica. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro. ¿Quién quiere decirme la 11? Yo, doctor. González. González. Fiorella. La vez pasada no estuviste. Lo Vamos. leo, doctor. Ya. Un hombre de 54 años al que se le ha diagnosticado recientemente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha iniciado un tratamiento con bromuro de ipratropio, Ya. usando un inhalador de doble medida. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué los fármacos de la clase del ipratropio son los únicos antimuscarínicos utilizados para tratar los trastornos broncoespásticos? Ya, tenemos 5 opciones. Primero, descartaría la D porque dice, tienen efectos insignificantes sobre las secreciones bronquiales y el mucociliar, porque exactamente es donde sí actúa, entonces no es un efecto insignificante. También descartaría son más potentes que otros fármacos antimuscarínicos, porque puede haber otros fármacos más potentes, pero que no actúan a este nivel específicamente. Y tampoco la de tienen una biodisponibilidad oral superior a la de otros fármacos antimuscarínicos. La descartaría y me quedaría con 2, que no sé exactamente cuál escogería. Entre tienen efectos insignificantes en el sistema nervioso central, porque es cierto, se absorbe mal por la circulación, por lo tanto no entra al sistema nervioso central. O sea, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero también es verdad que tienen una excelente biodisponibilidad inhalatoria. Entonces yo me quedaría con alguna de esas 2 opciones. ¿Cuál? ¿La D o la E? Entre la C y la E, pero más creo la C. Ya. ¿Quién más? Campaña. Mande, doctor. Coméntame este caso. Tu compañera dice que ella está entre la C y la E. ¿Tú descartas esas o te quedarías con otra? A ver, doctor. Yo me quedo con la E, la verdad. La E. Sí. Yo me quedo con la E porque dice que tiene efectos insignificantes sobre el sistema nervioso central, porque sabemos que el hipatropio básicamente como lo dice en el caso, se usa para el EPOC como un tratamiento a largo plazo. Ya. ¿Ya? Y básicamente tiene una carga eléctrica positiva, por ende no va a penetrar al sistema nervioso central. Entonces, por ende, va a carecer de efectos en el sistema nervioso central. Solo únicamente, como lo acabo de decir, se usa para las actividades pulmonares. Sus efectos son únicamente a ese nivel del sistema pulmonar. ¿Alguien que quiera refutar? Alonso. Doctor, ¿Quién es? yo, Víctor Pérez. No estoy seguro, doctor, pero Jimmy Pérez. sí, yo creo que la respuesta es la A por el hecho de que Ya. por el hecho de que está hablando de los trastornos broncoespásticos. Entonces, con lo que usted nos dio la clase ayer, usted mencionó que la ipratropio y la tiotropio son como que los fármacos en excelencia para lo que es la EPOC y también los trastornos broncoespasmos, o sea, que van a tener, yo que sé, van a ser más potentes que otros fármacos en este ámbito. Entonces, creo que es eso. Ya. Pero sí leyeron la pregunta.
la analizaron. Dice, un hombre de 54 años al que se le ha diagnosticado recientemente una enfermedad, una EPOC, ¿ya? Y este comenzó su tratamiento con bromuro de hiperatropio, ¿ya? Obviamente, todos los fármacos, tanto el hiperatropio y el tiotropo, vienen ¿cómo es? En esos envases de puff, ¿ya? O sea, los inhaladores con su dosis ya apropiada para él. Ahora, como ya sabemos que este señor está tomando el bromuro de hiperatropio para su EPOC, ¿ya? La pregunta me indica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué los fármacos de la clase de las que estamos viendo, hiperatropio, son los únicos, ¿ya?, antimuscarínicos utilizados para tratar los trastornos broncoespásticos, ¿ya? Entonces, tengo que descartar los demás. Ahora, aquí dice, son más potentes que otros fármacos antimuscarínicos. ¿Será verdad eso? Pregunto. No, doctor. Como le dije, estos fármacos únicamente se utilizan para el sistema pulmonar, o sea, solo para enfermedades pulmonares, ya que no penetran al sistema nervioso central. Entonces, descartaría la A. Yo descarto la A. Ya, listo. La B. Tienen una biodisponibilidad oral superior a la de otros fármacos antimuscarínicos. Miren cómo dice el literal. Por simple, es inhalatorio, entonces no va a ser por nada. Descartado. ¿Ok? Descartado. La C. Tienen una excelente... Dime. Podría ser, pero, a ver, yo tengo entendido que se administra el hipatropio, perdón, se administra 4 veces al día, comparado Claro. con su análogo, que es el tiotropio. Ujú. Entonces, por eso prefieren los pacientes el tiotropio, que solo se necesitan utilizar una vez al día. Claro. Por eso yo descarté esta. Pero ambos tienen la misma biodisponibilidad. Claro. ¿Tiene una excelente biodisponibilidad inhalatoria? ¿Sí o no? No, doctor, su disponibilidad creo que es más o menos un 28%, no es tan alta. Ya, exacto. ¿Ya? La D. Tiene efectos insignificantes sobre las secreciones bronquiales y el muco ciliar. ¿Ya? Recordar que el hiperatropio, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la acción del hiperatropio? ¿Ah? Bloquean los receptores muscarínicos, o sea, el M3. Ya, pero ¿cuál es la acción final? Broncodilatador. Broncodilatar. Y disminuye la secreción de moco. Y no varían lo que son las secreciones. ¿Ya? Y acá, tienen efectos insignificantes en el sistema nervioso central. Esta aquí está repetido. ¿Tienen efectos insignificantes? ¿Atraviesa la barrera hematoencefálica, sí o no? No. Entonces, ¿con cuál me quedaría? Yo me quedo con la E, por eso dije. Porque no penetra la circulación sistémica ni el sistema nervioso central. ¿Quién más quiere opinar? Doctor, entonces sería la D, porque no va a incrementar la secreción de...
Es que los demás fármacos de este grupo sí alteran la secreción, ¿ya? A excepción de estos dos, del hipratropio y el tiotropio. O sea, en sí, científicamente, ustedes saben que en cuanto a farmacología, hay fármacos que aún no se sabe muy bien los efectos, ¿ya? Se sabe que actúan reduciendo tal característica de algún signo o síntoma de un paciente, pero realmente a veces no se sabe cuál es su mecanismo, ¿ya? En cambio aquí en este caso, el hipatropio y el tiotropio, se sabe que producen lo que es la broncodilatación, ¿ya? Pero no afectan tanto lo que es la secreción. En cambio, los demás fármacos que me van a producir esto de este grupo, afectan un poco la secreción, la hacen como un poco más espesa, ¿ya? Por ese motivo que ustedes cuando ven en la literatura, siempre van a nombrar el hipratropio y el tiotropio como los dos fármacos principales para el uso de estas patologías. Doctor, una pregunta. Entonces no podría ser la D porque la pregunta no está dirigida específicamente al hipratropio, sino a todos los fármacos de la clase. Claro. O sea, la D sería, porque son los dos únicos fármacos que no me van a afectar lo que es la secreción. O sea, actúan mínimamente. En cambio, los otros fármacos sí actúan en lo que son la secreción, haciéndola como un poco más viscosa. Y por eso esos pacientes, cuando están tomando esos otros fármacos que no son el hipratropio, dilatan, pero tienen esa sensación de que tienen algo ahí adentro y están con esa tos. ¿Ya? Porque se crea esa viscosidad a nivel de las paredes de los bronquios. Ah, ya entendí, doctor, gracias. Doctor, entonces, la respuesta correcta es la D por cómo está planteada la pregunta, ya que dice en la clase del hipratropio son los únicos antimuscarínicos. Ajá. Por eso, porque realmente la E también está correcta, solo que no es la respuesta a la pregunta que se estaba planteando, ¿verdad? Claro, ya. Por eso es que, ya, de acuerdo a lo que es el caso, pulmonar obstructiva crónica, bromuripatropio, y le ha ido bien al paciente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes afirmaciones explicaría mejor por qué los fármacos de la clase del hipatropio son los únicos, ¿ya?, utilizados para tratar los trastornos broncoespásticos, ¿ya? ¿Sí? Está medio como complejo esta pregunta. A ver, ¿quién más? Alonso. Ya participó Alonso, creo, ¿o no? Balda. Campaña, quiero participar. A ver, campaña, déjame ver. No, pues ya participaste. Ah, ya, está bien. Balda Estefanía. No está Balda. Pamela. Hola. Hola. Escucha. ¿Quién es Pamela? Sí, doctor. El siguiente caso. O Ajá. sea, ya. Un niño de 8 años acudió a la consulta del oftalmólogo por primera vez y recibió gotas oftálmicas de un medicamento para preparar sus ojos para la medición de los errores de refracción. Media hora más tarde mostró confusión mental, inquietud, incoherencia y comportamiento alucinatorio. Su pulso era de 120 latidos por minuto. ¿Y cuál de los siguientes fármacos es más probable que haya causado los efectos adversos del paciente? O sea, yo pensé estaba entre la epinefrina y la atropina, pero Ya, ¿y con cuál te quedas? es que, a ver, la epinefrina sí causaba también lo que era taquicardia, como lo dice el caso, y bueno, la atropina también era, o sea, como que causaba lo que era también era lo de visión borrosa.
La atropina. ¿Ya? ¿Y por qué no pilocarpina? Porque esa era, o sea, esa en sí no daba los efectos que tiene el paciente. Eso más era como sudoración, eran náuseas, o sea, Ya, eran cosas diferentes. ya, una pregunta. De estos fármacos, ¿cuáles son los que se les utiliza para, eh, para preparar los ojos de este paciente para su medición, ¿ya? En errores de refracción, ¿ya? Desde ahí ustedes deben de comenzar, ¿ya? Doctor, es la atropina y la fenilefrina, si no me equivoco. Ya, pero de esas, ¿cuál de las dos tú te quedas? Doctor, Estaba entre atropina y fenilefrina, pero me quedo con atropina. Sin embargo, quería preguntarle el por qué se usa atropina si un efecto adverso de la atropina es que causa una midriasis entre 1 o 2 semanas. O sea, el paciente se va a quedar midriático por 1 o 2 semanas, mucho tiempo. Entonces la fenilefrina se usa, es el principal, es el primer fármaco de elección para la medición, o sea, para preparar los ojos. Claro, la atropina es el que más se utiliza en estos casos, ¿ya? Y, y la fenilefrina, Según yo, no produce alucinaciones. la fenilefrina se le utiliza más para para reacciones alérgicas. Para congestión descongestionante nasal, nasal, reacciones alérgicas en sí. descongestionante nasal. ¿Ustedes no han visto esos fármacos, la fenilefrina, que se utiliza, ¿cómo se llama? Afrin, o esos fármacos que tengan como componente la fenilefrina, lo utilizan bastante para como descongestionante nasal. Pilocarpina. ¿Por qué no pilocarpina? Porque la pilocarpina se utiliza para tratamiento de glaucoma y para el descenso de la presión intraocular. Ya. Timolol. Esto es para otras, o sea, afecciones del ojo, como el glaucoma. Ajá, Glaucoma. espérate, traer Y, el loco. y en este caso no es, porque es un niño que va recién a hacerse un chequeo porque está viendo, no está viendo bien, entonces va donde el oftalmólogo para prepararlo, ¿ya? Porque aquí mismo dice, para preparar la medición de los errores de refracción, o sea que el niño recién lo van a diagnosticar y ver cuánto tiene de miopía, ¿ya? Entonces ya vamos descartando pilocarpina no, timolol no, felinefrina no, y la epinefrina. ¿Ah? También se Eso puede se va a usar para tratar reacciones alérgicas, doctor. Y no estamos hablando de alergias ni nada de eso. Sí, también, Doctor, pero altas, ¿no? una Ya. pregunta, ¿no tiene que ver con la edad? O sea, porque igual es un niño de 8 años y no hay Claro, contraindicaciones de los otros fármacos. ya, pero epinefrina, ¿para qué es la epinefrina? También lo puedo dar, ¿para qué? Para algunos casos de De anafilaxia. anafilaxia, pero a dosis bajas ¿cómo es? En dosis tópica, también lo podemos utilizar para el glaucoma. ¿Ya? ¿Y cuál nos quedaría aquí? La atropina. La La atropina. ¿Para qué vamos a utilizar la atropina? ¿Qué hace la atropina ahí?
Se le va a usar para la medición de los errores de refracción. Eso. Doctor, tengo una pregunta. Dime, ¿por Es qué que no me actúan? quedó muy claro, no me quedó muy claro por qué se utiliza la atropina si uno de los efectos que tenía era, como mencionó mi compañero, que iba a causar una mydriasis prolongada de unos 7 a 14 días. Pero recuerda que la atropina vienen en varias presentaciones. No es la misma atropina en ampollas, ¿ya? Donde tienen una dosificación y es la que se administra en las áreas de emergencia, ¿ya? En cambio, los oftalmólogos tienen otro tipo de presentación de tipo tópica, ¿ya? Claro, doctor, pero, o sea, esas tópicas que tienen los oftalmólogos de atropina, hay algunas Ajá. que se usan más de 1 miligramo, y es ahí cuando causa esta midriasis, entre 1 a 2 semanas. Eso leí, por eso no me quedó tan claro el por qué se utilizaba. Ya depende, yo asumo que no, ya depende del caso, ya de o la necesite tener, administrarle este fármaco y esté varios días con la acción de este fármaco, porque hay que hacerle varias, qué sé yo, sesiones de medición de los errores de refracción. Doctor, pero si no me equivoco, se supone que utilizan la atropina, especialmente en niños de corta edad, debido a su mayor eficacia. También, sí, pues. Por ejemplo, mira, ahorita que me hacen acuerdo, cuando, a ver, para los que usan lentes, me imagino que hay varios aquí en el grupo que han de usar lentes, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Cuántos hay, más o menos? Doctor. Ya, listo, entonces sí hay. Generalmente, siempre vamos donde el optometrista. Generalmente digo, no sé, ustedes de pronto van directamente con el oftalmólogo o van donde el optometrista. Al oftalmólogo, o sea, en mi caso. Donde el optometrista, doctor, en la misma casa de los lentes. Ya, y yo soy uno de ellos en el cual va donde el optometrista, ¿ya? O sea, como para tratar de llegar a esta pregunta. Siempre a veces es bueno contar las experiencias, ¿no? Entonces yo siempre iba donde los optometristas y siempre me ponían que tenía 3 o 4, algo así de miopía. Y me hacían los lentes, yo me iba muy bien. Pero se dio la oportunidad para esto de la cirugía láser, el excimer láser, ya en donde ya no vas a ir donde el optometrista y vas donde el oftalmólogo, ¿ya? Y ahí tú ves la diferencia que el oftalmólogo te hace un examen oftalmológico más profundo, que el optometrista prácticamente no utiliza estos fármacos, ¿ya? Cuando me hicieron la medición de esta de la refracción, oh sorpresa, me instilan unas gotas, ¿ya? Y prácticamente quedé ciego, borroso, ¿ya? Para hacer la verdadera medición, ¿ya? De la miopía. ¿Y cuánto tenía de miopía? Adivinen. ¿Cuánto, doctor? ¿Cuánto tenía? 7. ¿Ya? Hasta yo me asusté. No era 7, 6 tenía. Pero usted Igual sí veía, doctor. Pero esos no. O sea, ¿cómo es? Los optometristas me hacían una medición de acuerdo a lo que ellos, en la parte técnica de ellos lo saben hacer, ¿no? Pero la verdadera miopía
es cuando te lo hacen con la aplicación de la instalación de estos fármacos, ¿ya? Y te hacen con la lámpara de hendidura, te revisan todo, ¿ya? Entonces, ese es el verdadero examen de refracción de ojos, ¿ya? Y obviamente posterior a eso ya me indicó que hay que, si desea, hacerse la cirugía láser. Y como una vez es novelero también, entonces apliqué para eso, ¿ya? Pero prácticamente no podía ver, pero, o sea, veía borroso, pero sí podía ubicarme. Es más, así manejé, ¿ya? Obviamente despacio y todo eso, ¿ya? Entonces, no es la dosificación en ampollas que ellos utilizan otra dosificación en gotas, ¿ya? ¿Ok? Ok, doctor. De aquí ya no hay más, ya se me acabó, voy a haber puesto otro. Preguntas, dudas, quejas, no sé, hoy día como que estuvieron un poquito opacos. La vez pasada estuvieron toditos que participaban, se peleaban por participar y hoy día nada. Sí participamos, doctor. Sí, doctor. Solo que los receptores son más confusos. Los receptores Sí, el nicotínicos, efecto. N, los receptores dopaminérgicos estuvieron abolidos. A ver, para la siguiente clase, ya vayan leyendo lo que son drogas adrenérgicas, los fármacos adrenérgicos del sistema simpático, ¿ya? También es interesante, un poquito más bonito que bueno, todos dos son bonitos, ¿ya? Tanto el parasimpático y el simpático. Y esto del simpático, estos fármacos ustedes ya lo han visto. Y no me van a decir que no, porque sí lo han visto. ¿Ok? Y tienen que recordar, ¿ya? Ya vieron ustedes lo que es cardiología, todo lo que son los betabloqueantes, ya, los fármacos bloqueadores de los canales de calcio, ya, todos esos fármacos utilizados para la hipertensión en la embarazada, ya, en esas crisis hipertensivas, en esa insuficiencia cardíaca, todos esos fármacos. ¿O no vieron eso? Sí, doctor. Ah, ya ven. Ya, entonces, para que ya vayan leyendo, en estos días les voy a subir esta presentación que la estaba remodelando, ¿ya? Y poder conversar la siguiente clase el lunes, ¿ya? Son cosas puntuales que siempre pongo aquí, ¿ya? Entonces, para que ustedes lean, miren, fármacos que de los simpáticos son utilizados hasta para tratar el hipertiroidismo. Y eso ustedes tienen que haberlo ya visto. ¿Cuál era ese fármaco? Solamente esa pregunta para no adelantarme a la clase. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? No se la escuchó bien. ¿Cuál era ese fármaco utilizado en la tirotoxicosis o en la enfermedad de Graves-Basedov? ¿Ah? Y eso a ustedes les va a llegar cuando ya estén en la medicatura rural. La levotiroxina, doctor. ¿Cuál? Levotiroxina. A ver. Propanolol, doctor. Parte de que ustedes vieron levotiroxina. Si ves que no escuchan la pregunta. Si fuera un examen ya tuviera 0 en esa pregunta. Doctor, es el propanolol.
propranolol, beta bloqueante, ¿ya? No sé, ¿cómo es? Analicen la pregunta primero, ¿ya? Por eso digo, ¿qué tiene que ver la levotiroxina en los fármacos de los adrenérgicos? ¿Ya? Entonces, a eso, ¿ya? Y son cosas puntuales que cuando ya veamos el día lunes, ustedes ahí van a sacar sus conclusiones. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más preguntas. Hay una última pregunta, doctor. La próxima semana creo que ya es la semana de exámenes. ¿Sí vamos a tener clases esta semana? Sí, según la normativa, no se suspenden las clases. Ok, entonces venimos O sea, preparando conmigo sería solo el lunes. Teoría y la práctica lunes y martes. ¿Ya? O sea, no hay... Pero el examen es hasta este tema. Sí, hasta adrenérgico. Y ahí terminamos. Ya. Okay. ¿Ya? O sea, Doctor, disculpe, usted me había llamado teoría y algunas práctica. veces. Lo que pasa es que no tenía conexión a internet. Disculpe. ¿Quién es? Jorge. Alonso. Dime, ¿qué pasó? No tenía conexión a internet, doctor. Ah, ya, Y está ahí- bien. Ya listo. Ya, entonces, día lunes, la última clase, la parte teórica, y asimismo, martes con ustedes, la práctica. No les voy a tomar ya nueva lección porque ya me imagino que van a estar saturados con los exámenes. Sí, doctor, bastante. Listo. Sí, ya quedé con eso con el otro grupo, el DD. No, ya no más lección. Aunque ya tomé uno, pero hubiera sido otra lección más, pero ya bueno. Siendo consciente con ustedes en la parte de los exámenes y lecciones. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día lunes, teoría, y martes, práctica. ¿Ya? Ya, doctor. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, ¿Listo? doctor. Bien. Gracias, doctor. Chao. Listo. Pasen bien. Chao, cuídense.